Un saludo a todos, me siento bendecido de estar nuevamente en mi canal aquí compartiendo con ustedes verdades bíblicas, fundamentos que Dios nos dejó. Gloria a Dios porque en la primera serie hablamos acerca de la creación, donde tuvimos unos puntos maravillosos que aplicar a nuestra vida. Bueno, hoy estaré hablando de un tema que es el Halloween, para que los cristianos, los papás, podamos explicarle a nuestros hijos el porqué de esta celebración, el por qué no la debemos de hacer, y nos vamos a documentar en cierta manera para que ellos puedan tener bases más poderosas. Entonces, ¿qué es el Halloween? Pues es la víspera de los santos o la noche de brujas, como se le conoce, ¿no? En esta historia de la celebración o del origen de esta fiesta empieza con los celtas, que eran unas tribus europeas. Estas tribus tenían su sacerdocio, que eran los druidas. Los druidas, más que sacerdotes, ellos eran mediums, eran espiritistas, eran hechiceros. Ellos son los que llevaban la parte religiosa de estos grupos. Entonces ellos tenían una celebración que era el Samaín o Samhain, como algunos le dicen o la conocen. Esta fiesta era una fiesta de transición. Ellos celebraban que se terminaba la cosecha y daba la entrada al invierno. Entonces ellos celebraban la muerte de la temporada y recibían la temporada nueva. En esta fiesta ellos también era donde se abría el mundo de lo oculto, de lo desconocido, y ahí ellos podían lograr tener una convivencia con los espíritus de sus antepasados que ya habían fallecido. Entonces era como un portal para ellos, donde ellos hacían banquetes, donde ellos preparaban los alimentos que les gustaban a sus antepasados, y ellos se preparaban para convivir con ellos. Pero decían ellos, o pensaban ellos, que al abrirse ese portal también entraban otros espíritus malos o negativos, según ellos, y ellos tenían entonces que disfrazarse o vestirse de cosas comparándose con los espíritus terribles, horribles, para confundir a aquellos espíritus como si fueran de los mismos y que ya no llegaran a sus casas. Esta era la mentalidad de ellos. Esto era lo que ellos pensaban del Samaín. Entonces, después, cuando va pasando el tiempo, los romanos, que ellos practicaban el catolicismo, ellos llegan y se apoderan de los territorios donde estaban los celtas. Ahí entonces empieza a haber un sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, es que la religión, en este caso, busca adaptarse a las culturas o celebraciones de otras cosas paganas, aunque no tengan nada que ver con lo que ellos profesan. ¿Esto para qué es? Bueno, para ganar más adeptos o para no tener problemas los unos con los otros. A cabo, dicen ellos, todo es Dios. Entonces, cuando ellos practican este sincretismo, donde hacen una mezcolancia o donde ellos revuelven lo que los celtas creen y lo que ellos creen, entonces nace la celebración que conocemos nosotros como Halloween. Eso es lo que nosotros celebramos. De hecho, la fecha de la fiesta del Samaín, que siempre ha sido por ahí en octubre, y la que hacían los católicos era en otra fecha, creo marzo o mayo. Ellos la cambiaron de fecha para que hubiera ese sincretismo en todos los sentidos, ya que ellos ya festejaban la víspera de los santos, ¿no? Entonces, cuando los irlandeses vienen a Estados Unidos a causa de la hambruna, dice la historia por ahí por 1840, empieza la modernización del Halloween y empieza a tener mucha difusión por medio del cine, de las películas hollywoodenses. Empiezan a proyectar esta cultura, la televisión le empieza a dar auge, el radio empieza a hablar de esta celebración. Los tiempos empieza a abundar los libros de hechicería, de magia, de brujería, la música, que ya trae muchas veces un contexto espiritista, demoníaco, las tiendas de ropa con sus recuerdos, ya haciendo alusión
a la fecha, los juguetes de los niños que ya se tratan del tema, en este tiempo ya la internet que le da difusión en todas sus plataformas, y también inclusive la iglesia cristiana, o nosotros los que tenemos una fe en el Dios vivo. Bueno, entonces hablando un poco de esto y haciendo también un poco, tratando de abundar en lo que es el sincretismo. El sincretismo es querer armonizar, que la cultura y lo de Dios se mezclen para que la sociedad no se sienta fuera de la iglesia y la iglesia no se sienta fuera de las costumbres que están de moda, cosa que Dios reprende. La iglesia debe de ser santa, pura y sin mancha. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Entonces, los tiempos han cambiado. Muchas gentes, muchos pastores, muchos liderados. Es que los tiempos han cambiado. Es que las cosas son diferentes. Es que el mundo se tiene que adecuar, la iglesia, a lo que está de moda. Y no es verdad. La iglesia, su palabra va a permanecer para siempre. La palabra de Dios no cambia. La moral, la ética que Dios nos ha enseñado, la doctrina, esa no cambia. Va a pasar el cielo y la tierra, pero su palabra va a permanecer en nosotros. Entonces, hay muchos intereses detrás de esto para que la iglesia pueda tener una relación amistosa con las cosas del mundo. Y ahí podemos entender que puede haber intereses personales o pueden ser intereses de estatus por tener una iglesia muy grande, por tener una iglesia muy a la moda, pero es la preocupación que Dios tiene de su iglesia, no es esa, sino es que sea una iglesia que le agrade. Entonces, el Halloween de ahora, que es lo que yo quiero pedirle a los papás, que se documenten, que platiquen con sus hijos, que hablen de esto, es una fiesta, para los niños es una fiesta. ¿Qué niño no quiere ir a una fiesta? ¿Qué niño no le gusta? Pero nuestros hijos tienen que saber que es una fiesta para el diablo, el Halloween. No soporta el diablo que nosotros adoremos a Dios. Entonces, Dios que nos pide una adoración genuina, Él no soporta eso. Él también quiere que le adoren a Él, aunque sea por medio de engaño, porque Él es el padre de mentira. Él prefiere engañar a la gente y a los niños para que estos lo adoren. Entonces el diablo dice, oye, si Dios tiene su fiesta, si Dios tiene su día, si a Él lo celebran, Él que siempre ha querido ser el Dios de este mundo, dice, ¿por qué yo no? Entonces esa es la fiesta del diablo. ¿Qué dice Mateo 18:14? Dice que de nuestros hijos es el reino de los cielos. Ahora, una fiesta de Halloween lo que festeja es el reino del diablo. Entonces dice el Señor en su palabra en Mateo que nosotros no debemos impedirle a nuestros hijos que vengan al reino de Dios, porque es de ellos. Pero ellos no tienen esa facultad o esa autoridad o ese poder de hacerlo. Por eso Dios les puso unos padres como tú, como yo. ¿Para qué? Para que entonces nosotros no los llevemos a otro reino, sino al de Dios. Y que ellos participen de las fiestas de Halloween, es que nosotros los pongamos en un reino de tinieblas. Bueno, ¿qué otra cosa es Halloween? Es muerte, altar de muertos, rezo a los difuntos, convivencia con los difuntos, calaveritas, banquetes, que el pan de muerto. Qué inocente se ve todo, ¿no? Hasta en las escuelas de nuestros hijos les piden que en esa fecha sean partícipes. En la escuela les piden que lleven cosas para los altares, pero la Biblia dice que no debemos de celebrar la muerte. Entonces, nosotros no podemos celebrar algo que Dios ya venció al morir por nosotros. ¿Qué dice Marcos 12:27? Abre tu Biblia y analiza por ti solo. Dice que Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces no hay ninguna relación entre su celebración y la de nosotros. De hecho, si tú lees 1 Corintios 15, el Señor le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Al haberse levantado Él de la tumba. Entonces nosotros no debemos de celebrar nada relacionado con la muerte. Tus hijos menos.
¿Qué es Halloween? Son tinieblas, es celebrar en la oscuridad, en las tinieblas, en lo oculto, en lo demoníaco, como lo hacían ellos en la fiesta de Samaín. Mateo 15:14 dice que nosotros somos la luz del mundo. Eso tienen que saber tus hijos. Eso tienes que saber tú como papá. Nosotros somos la luz del mundo. Ahora, ¿qué es Halloween en este tiempo? Pues son disfraces de cosas demoníacas, terribles, animales grotescos, muertos, calaveras, esqueletos, personajes oscuros, sensuales, y aún los que aparentemente no son malos. ¿A qué niño no le va a llamar la atención que lo vistas de un superhéroe o de una princesita? ¿A qué niño no le va a gustar? A todos. Pero no se trata de que le guste a nuestros hijos. No se trata de que nuestros hijos hagan lo mismo que hacen todos sus amiguitos que tienen papás que no conocen a Dios y que son ignorantes. No es lo mismo que nuestros hijos sean partícipes de esto. Si tú lees 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 8, dice que Saúl se disfrazó porque sabía que era algo malo, sabía que era algo que no era correcto, para ir a buscar a una medium, a una espiritista, y no quería que nadie viera lo que él estaba haciendo porque era una vergüenza. En 2 de Corintios 11:14, fíjate quién es el rey del disfraz. Dice la Biblia que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz para engañar al que se deje. El mismo, sí que se disfraza. Entonces, personajes oscuros. Jezabel también se disfrazó al pintarse de una manera. Entonces, ¿qué tienes tú que entender? Que tus hijos no deben de sentirse motivados por disfrazarse, porque ahí tú les vas a enseñar que la vida puede ser una apariencia. Nuestros hijos, dice la Biblia, que Dios no nos quiere disfrazar. Él nos quiere vestir de su gloria y de santidad. Que lo que Él ha hecho en mí y en tus hijos sea algo honroso, no deshonroso. ¿Qué otra cosa es Halloween? El espiritismo. Promueve la convivencia con los muertos. Pláticas con los familiares que ya murieron. Buscando toda forma de comunicación con ellos por medio de elementos cultos que no están permitidos por Dios. Inclusive, mira, cuando vas al panteón, que ahí están sepultados los restos de nuestros seres queridos, si tú te das cuenta, una cosa es que limpiemos la tumbita, que le pongamos algunas florecitas para adornarla, para que nosotros mismos honremos las personas que tuvieron un cuidado de nosotros y ya están ahí. Pero inconscientemente hay personas que ya se ponen a, no, yo sé que tú me estás cuidando en el cielo, no, yo sé que tú miras por mí. Ahí inconscientemente ya estamos nosotros teniendo un diálogo con alguien que ya murió. Ya estamos nosotros, no, que tú, que nosotros, ellos ya no oyen, ellos ya no están ahí. Nosotros no podemos hacer eso, porque es como si nosotros tratáramos de hablar con alguien que ya no existe. Y eso es algo que espiritualmente lo entendemos y lo sentimos cuando estamos agarrados de la mano poderosa de Dios. O tú dile ahí a Dios que tú que fuiste esto y lo otro. Nosotros no podemos hacer esa invocación. Dice Deuteronomio 18:11, no podemos consultar a los muertos, ni buscar por ningún medio, porque es abominación a Jehová. Y esto es Halloween, esto es. Ahora, ¿qué otra cosa es Halloween? Los dulces. Es el gancho para los niños, para que ellos en esa cierta aparente inocencia disfruten de una celebración que oculta algo terrible. Van tocando la puerta y los llevan, los papás cristianos van tocando la puerta de cada casa. No sabes ni qué se practica en esa casa, no sabes ni quiénes son los habitantes, no sabes ni qué han hecho ahí, no sabes ni qué puertas están abriéndote a tus hijos, a la inocencia de los que están a tu cargo. No sabes. Claro que ellos quieren ir por la motivación de un dulce, pero los niños que van de casa en casa tocando para eso son niños desprotegidos. ¿Sabes por qué? Porque un verdadero cristiano, un verdadero hermano, él no va
llevar a sus hijos, porque Él los tiene bajo la cobertura de Dios. Pero un hermano carnal, un hermano light, un hermano que no le interesa lo espiritual, es un hermano que participa de todas estas cosas. No es que tú quieras ser un hermano que está a la moda, ni un hermano que te quieras ver muy fuerte espiritual. Ay, no, a mí no me hace daño. No, no es que tú pienses que te haga daño, no, es que no hay ninguna relación. Entonces, cuando vemos también otra cosa que es el Halloween, que es el truco o travesura, donde dice Mateo 18 que nosotros no debemos hacer que tropiece uno de nuestros hijos. El truco o travesura, los druidas iban de casa en casa buscando quién contribuyera al sacrificio humano para aplacar la ira de los dioses. Fíjate, iban de casa en casa para que alguien dijera, aquí está mi hijo, mi hija, lo ofrezco para que los demonios ya se calmen. Entonces los que decían no participo quedaban expuestos a la furia demoníaca. Eso era el truco o travesura. Dice Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, nuestros hijos tienen que saber que ellos no necesitan que nadie los beneficie o que nadie les regale algo. Ellos, si les sirven a Dios, siempre van a estar bien. Ahora, la calabaza. ¿Qué otra cosa es Halloween? La calabaza, que originalmente no era una calabaza, era un nabo, pero cuando llega la tradición demoníaca a los Estados Unidos y ellos al darse cuenta que en esa fecha eso es lo que abunda, entonces la usan. ¿Qué hacía el nabo? El nabo se dejaba en una casa prendido, se ahuecaba, se prendía para que la gente entendiera que esa era una casa que había participado del sacrificio. Ahora, ¿qué es lo que metemos a nuestras casas? Las calabazas dibujadas con caras horripilantes, huecas, como la cabeza del padre cristiano que lleva a sus hijos a esta celebración, donde en tu casa los niños inocentes, felices con su calaverita, pero no sabes qué simboliza, que es una casa, tu casa, que está siendo partícipe de la celebración del diablo. Ahora, a lo mejor dices, no, pues el hermano piensa eso, pero Efesios dice que no participemos de las obras de las tinieblas. Efesios 5:11, subráyalo en tu Biblia, dice, repréndelas. No dice que participes. Cosas tan sencillas y tan inocentes, fíjate, tiene el Halloween. Por ejemplo, el anaranjado que simboliza el ocaso del está el sol así entre rojo y anaranjado ya metiéndose. Dicen ellos, decían los celtas, los druidas, decían que era porque estaba siendo derrotado ese dios sol. Entonces ellos lo simbolizaban con un color anaranjado. Y luego el dios o el príncipe de las tinieblas que entra a gobernar en esta nueva temporada de invierno, entonces ellos lo simbolizan con el negro. Ahora entiendes por qué tanto anaranjado y negro en las fiestas. Otro color muy común es el morado. ¿Por qué el morado? Porque al observar ellos el universo hasta donde se pierde, que tiene un tono morado violeta, ahí es donde se termina lo visible y lo invisible, o sea, lo oculto. Entonces la magia es un color que para ellos los identifica. ¿Por qué? Porque ellos se supone que ellos ven más allá de lo que podemos ver los simples mortales terrenales, pero eso es mentira. El único que sabe que hay más allá se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué tienes que saber? Dice Marcos 7:13 que las tradiciones humanas invalidan la palabra de Dios. Es decir, ¿qué voy a festejar y qué me dice la palabra? No es qué dice la sociedad. En estas fechas, el diablo trabaja siempre con todo su ejército, pero en estas fechas es cuando todas sus potestades satanistas, brujos, huestes, están más activos, haciendo rituales, están lanzando maldiciones, están haciendo todo tipo de cosas sucias para hacer caer a nuestros hijos. Ellos son el objetivo, hacen guerra, están comprometidos, ellos sí ayunan, ellos sí oran, ellos sí leen la palabra y aparte leen su Biblia satánica. Ellos sí lo citan a una reunión para hacer una misa y ellos sí están antes de tiempo. Es más, ellos se ríen del compromiso que tenemos los cristianos, siempre un compromiso a medias. Hermanos, ayunamos. Hermanos, ¿alguien va a orar? Hermanos, ¿quién leyó la Biblia? Ellos están comprometidos. Por eso son más los que se van al infierno que los que se van
al cielo. El compromiso de ellos sí es total. ¿Cómo estará tu compromiso y el mío? ¿Qué dice Efesios 6:11? Que nos vistamos de toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firme contra las acechanzas del diablo. Bueno, quiero ir cerrando este video con las consecuencias. Consecuencia 1 es la instrucción. Si tú instruyes a tus hijos en estas celebraciones, de grandes las van a celebrar. Ellos de grandes, es que mi papá me enseñó, es que mi mamá me llevaba, entonces yo también voy a llevar a mis hijos y al rato tus nietos van a ser parte de la maldición. Si tú los instruyes así, entonces ellos así se van a formar. Otra consecuencia es un grave error, que tú piensas que es un solo día, hermano, pastor, es un solo día, ¿qué va a pasar? Mire, ya se acabó, fue ayer. Bueno, tú piensas que es un solo día, pero ese solo día te puede dejar secuelas a corto, mediano y largo plazo, porque pueden causar una influencia poderosa en tus hijos, en su actitud, en su desarrollo, en su mentalidad y en su obediencia, que eso no te va a afectar un día, te va a afectar para siempre. No solamente te va a afectar a ti, le va a afectar a la sociedad, para que veas que no es un solo día como tú crees. Ahora, ¿qué otras consecuencias? Al rato nuestros niños no pueden dormir en las noches, tienen que irse con mami, tienen que irse con papi, aunque ya estén grandes, tienen miedo a la oscuridad, algunos se orinan en sus camas. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque ya logró el enemigo tocar esa parte donde ellos deben de tener una confianza en Dios. Tienen trastornos espirituales, porque no deben de participar de eso, pero tú los dejas. ¿Qué otra cosa trae Halloween? Tendencias, a lo mejor no las ves en el momento. Los disfrazan de cosas oscuras, al rato andan de emos, al rato se quieren suicidar, al rato andan vestidos todos de negro porque se creen de la oscuridad, al rato andan de cholos. Vive la vida, hay una sola vida, vívela, disfrútala en todos los excesos. Al rato andan de anarquistas, no hay ley para ellos, no hay autoridad para ellos, son irreverentes con los padres, con sus autoridades en las escuelas. Es mi niño, mira qué bonito se ve vestido de mujer, y al rato entra el espíritu de homosexualismo, de lesbianismo en ellos. ¿Por qué? Pues porque un papá, una mamá los disfrazó. Entonces, o de prostitución, los llevas con ropa sensual a las niñas, al rato les gusta enseñar su cuerpo. Pero pues es que todo fue un día, pastor, no pasó nada. Traen tendencias suicidas, se quieren matar, porque ellos entienden que los espíritus tienen una mejor vida, ya no van a sufrir, ya no van a ser maltratados. Al rato hay violencia en su casa. Oye, los disfrazas con un cuchillo aquí tan natural. El niño, mira, se le está poniendo el corazón en pedazos. Ay, mira qué bonito se ven cortados de los brazos. Bueno. Al rato ellos, ¿qué tendencias traen? Pues suicidas de violencia. Les pone sus calcamonías, les raya su cara, y al rato te asustas. Oh, pastor, mi hijo se quiere tatuar. ¿Por qué se quiere tatuar? Pues si tú lo instruiste a que se pintara la piel. Al rato no creen en Dios, porque miran todo lo que les enseñan con estas fiestas. Son ateos al rato. Buscan el ocultismo. Te sorprendes cuando crecen, pero tú mismo los disfrazaste de cosas terribles. Tú mismo los instruiste. Por eso la palabra dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero ¿cuál es la instrucción que le estás dando? ¿Qué otra cosa es? ¿Qué otra consecuencia? El espiritismo. Al rato a nuestros hijos les llama la atención lo oculto. La ouija. Oye, que juegan la ouija. Ahí va tu hijo, el hijo del hermano. Vamos a ver qué le dice la astrología o la magia o el contacto con los muertos, que nadie regresa. ¿Tú crees que alguien que ya está en la gloria de Dios va a querer regresar a este mundo pagano lleno de suciedad? ¡Jamás! ¡Nunca! Aunque digas tú, es que me quería tanto. Sí, pero jamás va a regresar. ¿Tú crees que el diablo, tan astuto que es, alguien que ya metió al infierno, lo va a dejar salir para que venga a decírtelo? Nunca, jamás lo va a hacer. Otra cosa que promueven consecuencias es el vandalismo, porque nuestros hijos se acuerdan de la persona que no les dio dulces, se acuerdan de las casas donde no les dieron, de los negocios donde no les dieron, donde les cerraron la puerta. Entonces nuestros hijos ya un día no les dura ahí no me dieron, ahí son codos, o ahí no son participantes, o ahí han de ser aleluyas, o ahí son religiosos. A ellos no se les quita ese patrón de la mente y les dura y les ocasiona daños, no necesariamente ese único. Entonces, ¿qué otra consecuencia hay? Pues que esto realmente, como la calabaza, pues nos deja la cabeza hueca. No tenemos discernimiento. Nuestros hijos no pueden ver más allá de lo que nosotros les enseñamos. Simplemente estamos dormidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Dice Primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Nos ha cegado para no ver lo que Dios tiene para nosotros. Todo se nos hace
bueno. A lo malo le decimos bueno. En este tiempo, fíjate, dice Oseas que el pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno, Israel tenía la ley, ellos tenían la palabra en su idioma. El asunto es que ellos no la querían obedecer porque no les convenía a sus intereses lo que ella decía. En este tiempo estamos igual. Tenemos la Biblia, está en nuestro idioma, pero ¿sabes qué nos falta? Sujetarnos a ella, ir con el Espíritu de Dios a ella. Este es nuestro trabajo en este tiempo. Si no hay conocimiento en los cristianos, entonces no hay carga espiritual. No pasa nada, pero al rato buscas al pastor, al psicólogo, al que sea, lo buscas con tal de que te ayude con un problema que tú originaste. Entonces esto es Halloween, no tiene nada de malo, no tiene nada de problema. Deuteronomio 7:26, cierro, dice, no traigas cosas abominables a tu casa, no la decores con eso, no dejes que entren esas corrientes donde el diablo busca de una manera inocente que tu casa sea partícipe. Levíticos 20 dice, no te prostituyas con esas cosas. Si ya tenemos al Dios que alabamos, alabar a otro Dios es como un tipo de prostitución, de adulterio. Lee Efesios para que descubramos qué es lo que le agrada a Dios. Mi última recomendación es, no solamente se lo prohíbas a tus hijos, explícales la verdad, enséñalos que ellos tienen una riqueza más grande, hasta que logres decir que tú y tu casa te servirán a Jehová. Mi deseo es que Dios te bendiga, que seas sabio, que tengas convicción, carácter para agradar a Dios y no rendirte a lo que la sociedad quiere de nosotros. La fe no se ve. Dios te bendiga grandemente.